No elegí estar con mi marido porque fuera extraordinario en ningún aspecto, sino porque me trataba muy bien. Pensé que siempre me mimarían así, pero hace un mes, un desconocido me envió una foto. En la imagen, había un hombre cortando una manzana. En su mano había una cicatriz muy visible. Es la misma cicatriz que tiene mi marido. Soy hijo único. Desde muy joven entendí una cosa, incluso si no hacía nada durante el resto de mi vida. Mi padre, un alto ejecutivo de una de las 10 empresas inmobiliarias más grandes del país, tenía suficiente riqueza para garantizar que yo viviera en el lujo para siempre, incluso hasta el punto de la extravagancia. En la universidad, no podía entender por qué la gente se esforzaba al máximo para conseguir una beca. ¿Unos cuantos miles de dólares? Eso no alcanzaría ni para comprar un solo zapato de los que mi madre me recogía casualmente en sus viajes de compras de fin de semana. Más tarde, cuando empecé a trabajar, no entendía por qué la gente se quedaba en trabajos que la hacían miserable. ¿Qué podría ser más importante que la propia felicidad? Conocí a mi marido durante una pasantía en una cumbre de psicología. Él era el responsable de las asociaciones empresariales del evento y yo estaba allí como representante de mi empresa. Ese día, me tocó viajar en el ascensor con uno de los psicólogos más reconocidos del país, el Dr. Smith. En cuanto entró, los demás ocupantes del ascensor corrieron a saludarlo, compitiendo por su atención y sus datos de contacto. Todos menos yo, me quedé en silencio. Con las manos a los costados, indiferente a la escena. Después de la cumbre, un hombre se me acercó y me dijo: «Por un momento pensé que no eras parte de esta industria». Lo miré. Llevaba un traje a medida y me sonreía. Cuando sonreía, sus párpados inferiores se levantaban y sus ojos se curvaban formando medialunas. Parecía genuinamente feliz. «Disculpe, ¿qué quiere decir?», pregunté, hace un rato, en el ascensor, cuando entró el Dr. Smith. No parecías nada emocionado. ¿Debería haberlo estado? Si quería conocer al Dr. Smith. Todo lo que hacía falta era una llamada telefónica de mi padre. Podía organizar un almuerzo con él en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué tendría que abrirme paso entre la multitud? El hombre me entregó su tarjeta de presentación. William Dean, director comercial. Luego me pidió mis datos de contacto, y luego me persiguió. William fue el novio más atento que pudiera haber imaginado. Memorizó mi ciclo menstrual y metió analgésicos y mis caramelos favoritos en el bolso antes de que empezara. Me acompañó a las compras y me ofreció su opinión sobre cada prenda que me probé. A diferencia de esos hombres que piensan que no están a la altura de sus necesidades, incluso les envió regalos muy considerados a mis padres. Naturalmente, como mi novio perfecto, no los pasaría por alto, pero cuando William visitaba la casa de mis padres, mi padre a veces parecía poco entusiasmado. «¿Qué pasa?», le pregunté una noche. Suspiró. «No soporto la idea de que alguien me quite a mi preciosa hija». Me reí y lo abracé. «No te preocupes, papá. Siempre te amaré». Finalmente, me casé con William, tal como mis padres esperaban. Con felicidad en mi corazón y una sonrisa en mi rostro. En la boda escuché a algunos invitados susurrar: «La señorita Swan es excepcional, pero su marido, ¿un simple director? Ni siquiera están a la altura. Es una pena, podría haberlo hecho mucho mejor». Escuché sus palabras sintiendo nada más que desdén. Claro, William no tenía tanto dinero como yo, pero teníamos amor. ¿Qué podrían entender estas personas mezquinas y de mente estrecha sobre eso? El amor del que alguna vez estuve tan orgullosa, ese amor que creía inquebrantable, se desgarró hace un mes, dejando al descubierto sus partes más oscuras y rotas. Me obligó a enfrentar la verdad que nunca quise ver. Ese día, después de terminar una sesión de asesoramiento, revisé mi teléfono y noté un nuevo seguidor en Instagram, el perfil de una mujer con un avatar sin rostro. Al principio no le presté atención. No me envió un saludo ni se presentó, simplemente me envió una foto. La imagen mostraba a un hombre cortando una manzana con un cuchillo para fruta. No se le veía el rostro. Luego vino un mensaje: «Tu marido está cortando una manzana para mí». Una frase tan simple, pero que cayó como un rayo. Por un momento me quedé paralizada, completamente abrumada por una mezcla de incredulidad y temor. Las palabras, cargadas de burla y de aire triunfal, me apretaron el corazón como un torno. Respiré profundamente, con las manos temblando como si estuviera caminando hacia un campo de batalla, y acerqué la foto. En ese instante, mi mundo se detuvo. El hombre de la foto era William. Lo supe, no por su cara, sino por la cicatriz en su mano izquierda, justo en la base del pulgar. Me había contado cómo lo había conseguido. En la escuela secundaria.
Había estado jugando después de aprender sobre la fricción en la clase de física. No dejaba de raspar una regla de acero contra el suelo hasta que se calentaba y luego la presionaba contra su mano para comprobar la temperatura. No se dio cuenta de lo rápido que el metal conduce el calor. La quemadura dejó una cicatriz que permaneció con él para siempre. Cuando me contó la historia, me reí de él durante días, burlándome de él por ser tan adorablemente tonto. Ahora, esa misma cicatriz me miraba en la foto. Tan inconfundible como una firma, el perfil de la mujer no tenía publicaciones ni biografía, solo la espalda de una figura con un vestido blanco como su avatar. Dudé y luego escribí un único mensaje. ¿Quién eres? Esperé, pero no hubo respuesta. Hice una captura de pantalla de la conversación y cerré mi teléfono, con los dedos temblando. El orgullo que me inculcaron desde la infancia no me permitía enviar otro mensaje. Hacerlo significaría admitir que había perdido el control, y eso era inaceptable. Después de graduarme, abrí mi propio consultorio de psicoterapia en Manhattan. Mi padre lo financió, pero incluso ahora el negocio no va muy bien. Aún así, mi vida es perfecta. Tengo unos padres increíbles. Tengo a William, que me ama profundamente. William, que siempre me asegura que el éxito lleva tiempo y que nunca me deja sentir como un fracaso. Es tan amable y me apoya tanto que ¿cómo podría alguien como él traicionarme? Es solo una foto, eso no prueba nada, pero tengo miedo. Desde que nos casamos, me di cuenta de que William y yo no compartimos el mismo tipo de mujeres. A él le atraen las mujeres inteligentes y sofisticadas, rubias, con curvas y seguras de sí mismas, y yo, soy simplemente una mujer que siguió el camino profesional que mi padre planeó para mí después de la universidad. No tengo opiniones firmes ni grandes ambiciones. Soy dependiente, tengo un carácter un poco malcriado y no estoy precisamente bien dotada. El pensamiento golpea mis sienes, agudo e implacable. No quiero preguntar, no quiero saber. No quiero enfrentarlo. Mientras William siga tratándome bien, todo lo demás será solo un obstáculo para nuestro amor, algo que podemos ignorar, superar, fingir que no existe. En ese momento, William me envió un mensaje de texto. Un cliente me dio 2 entradas para un espectáculo esta noche. El rojo y el negro de Stendhal. Sé que te encanta. Te recogeré después del trabajo. Adjuntó el cartel del espectáculo. ¿Ves? William recuerda las cosas que amo. A William ni siquiera le gustan los musicales, pero cada vez que va, hace todo lo posible por acompañarme y hacerme feliz. ¿No es eso prueba suficiente de que me ama? Al ver su mensaje, decidí confiar en él. Está bien, amor, respondí, a diferencia de lo habitual. Cuando William conducía hasta el estacionamiento del sótano para esperarme, esta vez bajé temprano. No podía esperar para arrojarme a sus brazos y decirle cuánto lo amaba. Ya podía imaginarlo agarrándome la cara y sonriendo mientras decía, «Eres adorable», de pie junto a la acera, frente a mi oficina. Esperé. William llegó justo a tiempo. Subí al coche, me abroché el cinturón de seguridad y lo saludé calurosamente. «Hola, amor». Como siempre, instintivamente tomé el teléfono de William, ya conectado a CarPlay, para ayudarlo a navegar. El teatro estaba en Culture Square, bastante lejos de mi oficina. Durante la hora punta vespertina de Manhattan, hasta el conductor más experimentado necesitaba un navegador para evitar los atascos. Abrí su teléfono y abrí la aplicación de navegación para buscar el destino. Habíamos estado en la Plaza de la Cultura el mes pasado, así que omití la barra de búsqueda y fui directamente a los destinos recientes, pero no estaba allí. Confundido, hice clic en Más historial, y ahí fue cuando lo vi. Recientemente, William había estado en la Universidad de Nueva York, y un hotel cercano. De repente, sentí como si el aire hubiera sido succionado del coche. No, esto no puede ser, William nunca me haría eso. Traté de tranquilizarme. William es director de una empresa, probablemente fue allí para reunirse con proveedores. Tal vez el hotel era simplemente un lugar tranquilo para reuniones, pero mis manos me traicionaron. Temblaban mientras agarraba su teléfono, incapaz de soltarlo. Me quedé allí sentado, en silencio, mirando la pantalla durante lo que pareció una eternidad. A mi lado, William giró ligeramente la cabeza, sintiendo que algo andaba mal. Él entró en pánico. Sus ojos se movían nerviosamente de un lado a otro, mirándome a mí y a la carretera. Sus manos agarraban el volante con fuerza, su mano izquierda, llena de cicatrices, se movía nerviosamente mientras frotaba el cuero. En ese momento, lo imposible empezó a parecer inquietantemente posible. El coche estaba en silencio. No dije nada durante todo el trayecto. Mi mente estaba consumida por los recuerdos de nosotros. Pensé en las veces que no podía entender por qué no dejaba un trabajo que lo hacía tan infeliz.
En ese entonces, me miraba con esa cara cansada y agotada y decía, «Sabes, María, lo que más me gusta de ti es tu sonrisa. Siempre estás tan despreocupada, como si nada en el mundo pudiera perturbarte». En ese momento creí que él me amaba de verdad. Sus palabras me llenaron de satisfacción, pero ahora, al reproducir esos momentos, comencé a verlos de manera diferente. No era amor lo que estaba expresando, era envidia. El dolor está en todas partes, pero durante mucho tiempo no lo vi. Mis padres me protegieron de todo y me permitieron crecer en su burbuja de libertad y comodidad cuidadosamente diseñada. Más tarde, comencé a ver el dolor de los demás, pero me acostumbré a ignorarlo, y ahora, hoy, mi matrimonio y mi otrora inquebrantable creencia en el amor han comenzado a resquebrajarse. Podría elegir sonreír, como siempre lo he hecho, fingiendo que no pasaba nada, o podría elegir otra cosa. William percibió mi inquietud. Me miró varias veces durante el trayecto e incluso frenó de golpe 2 veces en su distracción, pero ya había tomado mi decisión. Volviéndome hacia él, le di una pequeña y gentil sonrisa y le dije, en el tono más dulce que pude reunir, «Mantén la vista en la carretera». Esa noche, envié un mensaje a la cuenta de Instagram de la mujer, «Vamos a encontrarnos». Le tomó un tiempo responder, «Claro, en tu oficina». Ella incluso sabía dónde trabajaba. Mientras que yo ni siquiera sabía si era hombre o mujer. «Está bien. El lunes a las 4 p.m. Mi agenda estaba repleta ese día, pero las 4 de la tarde era el único momento en el que estaba libre. Ella no respondió después de eso. La conversación terminó abruptamente, como si estuviera tratando de provocarme. El lunes por la mañana, preparé cuidadosamente mi piel, me sequé el cabello con secador y apliqué un maquillaje ligero. Cogí un kit de iluminador y contorno nuevo que había comprado pero que nunca había usado, pero luego dudé. «Dios, María. Esta no eres tú». Me miré fijamente en el espejo y una sonrisa de autocrítica se dibujó en mis labios. Con un suspiro, arrojé el maquillaje de nuevo al cajón, me alisé el cabello y salí del baño. A las 3 de la tarde, un extraño ya estaba sentado en el vestíbulo de mi oficina. Me bastó una mirada para saber que era ella, cabello largo y suelto. Vestido blanco, sin accesorios. Su look es suave y sobrio, pero su cabello dorado y la forma en que su pecho subía y bajaba con cada respiración irradiaban una sensualidad tranquila. Un tipo de encanto que pedía ser notado. Ella era exactamente el tipo de William. Asentí cortésmente y le sonreí, fingiendo no saber nada. Luego me alejé. Exactamente a las 4 de la tarde, le pedí a mi asistente que la acompañara a mi oficina. Ella entró furiosa, llena de confianza, pero tan pronto como se detuvo, no pudo evitar mirar a su alrededor. Estaba claro que admiraba el espacio. El alquiler aquí era escandaloso, pero mi padre había insistido en que así fuera. Una oficina bonita inspira confianza tanto a los clientes como a los empleados. Había dicho, tenía razón. No solo me gané la confianza de mis clientes, sino que también despertó la envidia de los competidores y, a menudo, sus errores. La niña respiró profundamente, se sentó frente a mí y se saltó cualquier cortesía. «María, te conozco desde hace mucho tiempo. Estoy aquí para decirte que todo el mundo tiene derecho a buscar el amor, ¿no es así?». Su apertura me tomó por sorpresa. No esperaba que la conversación comenzara así. «¿No vas a presentarte primero?», pregunté, rompiendo fácilmente el aura poderosa que ella estaba tratando de proyectar. Una vida de privilegios me había enseñado una cosa: sin importar a quién me enfrentara, nunca podría considerarme inferior. Ella dudó y luego dijo que se llamaba Elina, un nombre que asumí que era falso. Tenía 24 años y estaba en su último año en la Universidad de Nueva York, por supuesto. Ella era solo una chica ingenua, lo suficientemente joven todavía para creer que podía ser la amante secreta de alguien como William. «Es un derecho humano», comenzó, con un tono cada vez más apasionado. «Aunque exista la restricción del matrimonio, las personas tienen derecho a perseguir el amor y la libertad. El matrimonio es algo obsoleto. Ni siquiera debería existir en este mundo. Cuando se trata de amor, tú y yo somos iguales». Su voz se elevaba con cada frase y sus emociones se desbordaban. No solo se estaba defendiendo, sino que me estaba atacando. En su mente, yo era el que estaba equivocado. Estaba tan convencida de que estaba justificada, de que William estaba justificado, de que el amor mismo estaba justificado, y que yo no era. Ella tenía razón en una cosa: había cometido un error, pero no de la manera que ella pensaba. No fue un error hacia ella ni hacia William. No discutí con ella. No tenía energías. Nunca se me dieron bien los debates y estaba claro que ella había venido armada con argumentos ensayados frente a un espejo. En lugar de eso, dejé que el bolígrafo que sostenía cayera al suelo. «Déjame agarrar eso», dije mientras me agachaba,
interrumpiendo su apasionado discurso, es mi movimiento preferido cuando no quiero involucrarme. Un pequeño gesto inofensivo para descarrilar la conversación. Cuando me enderecé de nuevo, parecía que había perdido el hilo de sus pensamientos. Aprovechando la oportunidad, hablé primero. ¿Eres Acuario? Ella parpadeó, sorprendida por la repentina pregunta, pero asintió. ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo podría no hacerlo? Yo también soy Acuario. En la universidad, me obsesionaba la idea del idealismo romántico, El amante de Lady Chatterley y El amante, libros que definían mi visión del amor en aquella época, por supuesto. Era algo infantil. Incluso mi padre me miraba con cara de pocos amigos. Afortunadamente, William me enseñó la realidad, es solo una suposición. Eres muy romántico. A Elina no le gustó la facilidad con la que la descubrí. Le disgustó aún más mi actitud tranquila y distante. Su tono se volvió brusco de nuevo. ¿No puedes dejarlo ir? ¿Dejarte ir tú también? Deja de alargar esto y de hacer que todos se sientan miserables. Y luego empezó a llorar, las lágrimas brotaron de sus ojos y se derramaron lentamente mientras su pecho se agitaba por la emoción. Su rostro joven, surcado por lágrimas brillantes, era la viva imagen de la vulnerabilidad, irradiando dolor e indignación moralista, la forma en que su cuerpo temblaba con cada sollozo, la forma en que se veía tan frágil, tan agraviada. Ella era el tipo de mujer que cualquier hombre querría proteger. Cogí un pañuelo, dispuesto a entregárselo, pero antes de que pudiera hacerlo, sus siguientes palabras me detuvieron en seco y mi mano quedó congelada en el aire. Ustedes dos ya ni siquiera tienen vida sexual. Un matrimonio sin sexo está condenado al fracaso. ¿William te dijo eso? Se ha estado asfixiando en tu matrimonio durante demasiado tiempo. ¿Sofocante? La semana pasada, William y yo acabábamos de celebrar nuestro primer aniversario de bodas en Miami. Esa noche, se acercó y susurró, cariño, ¿qué tal si probamos un poco de Viagra? Hagamos que este aniversario sea aún más especial. William siempre buscaba formas de mantener viva la chispa, pero esta sugerencia me hizo reír a carcajadas. Le di un golpecito juguetón en el pecho. No lo hagamos. Eso es raro. Él se rió, pero no dejó que eso lo detuviera. Sin embargo. Esa noche jugamos 3 rondas. Al menos en 10 posiciones diferentes. Todavía podía sentir la presión del sofá beige contra mis rodillas, junto a los ventanales que iban del suelo al techo. El resplandor del horizonte de Miami brillaba en el fondo mientras William se movía detrás de mí, implacable. Feroz, más intenso, incluso, que nuestra primera noche juntos. Miré a Elina, cuyo pecho aún se agitaba por las lágrimas anteriores, y una oleada de náuseas me invadió. Aquella noche en Miami, ¿se la estaba imaginando? ¿Era por eso que prefería posiciones en las que no tenía que ver mi rostro para poder imaginar el de ella? ¿Qué es lo que te gusta de él? Elina se sonrojó y bajó la cabeza. Me dijo que había conocido a William en un festival de música. Había sido una de esas tardes húmedas de verano en las que todos estaban absortos en el ritmo de la música, con las bebidas en la mano y los cuerpos moviéndose al compás, pero William no se quedó de pie al borde de la multitud, con un cigarrillo entre los dedos y el rostro ensombrecido por la melancolía. Mientras todos los demás se deleitaban en el caos. Él permaneció inmóvil, con sus ojos profundos llenos de un mundo de tristeza indescriptible. Dijo que se parecía a Brad Pitt en uno de sus papeles más melancólicos. Por supuesto, pensé con amargura. Esa noche, William estaba allí por negocios, negociando una sociedad. Ella describió cómo 6 hombres diferentes se habían acercado a ella esa noche y le habían pedido su número, pero solo William le había dicho que regresara temprano a su dormitorio. Él dijo: una chica hermosa como tú necesita un caballero. Déjame ser tu caballero esta noche. Una mujer como Elina, romántica sin remedio. Se había enamorado de él en cuanto lo vio. Pensó que era el tipo de chispa que enciende el amor verdadero, una llama que nunca se apaga, que nunca muere. William se había ofrecido a llevarla de regreso al campus, abriéndole la puerta del auto, abrochándole el cinturón de seguridad y esperando hasta que estuviera a salvo dentro del edificio de su dormitorio antes de irse. Esa fue la noche en que Elina decidió que lo amaba. Continuó contándole detalles insignificantes. Como William le traía panecillos de canela y analgésicos cuando ella tenía el periodo y como siempre se posicionaba detrás de ella para protegerla cuando salían. Cada detalle que ella compartía era como un eco de mi propia vida con William. Debería haber sentido rabia, traición, incluso desesperación. Pero lo único que sentí fue ironía. Elina creyó que se había topado con un destino grandioso y romántico, pero la ternura de William no era única, era un guión. Qué lástima, y aún así, ¿no fui igualmente tonto?
Una vez creí que esos mismos gestos, su atención, su calidez, eran prueba de amor. Ahora, se sentían vacíos, como si hubiera confundido una serie de líneas bien ensayadas con algo real. La verdadera broma no fue sobre Lina, fue culpa mía. ¿Notaste el anillo de bodas en su dedo? Lo pregunté directamente. Pero mi tono no era acusatorio, sino curioso. Si William se había quitado el anillo deliberadamente, entonces Elina era solo una pobre víctima de su engaño, pero Elina vaciló. Sus ojos se desviaron rápidamente, incapaz de encontrar los míos. Me dijo que tu matrimonio no era más que un cascarón vacío. Dijo después de una pausa. Prometió que se divorciaría de ti. Oh, no es una lástima, entonces. Es una tontería, tonto como yo, ignorando todas las señales de advertencia que habían estado allí todo el tiempo. ¿Alguna vez te dijo cuándo se divorciaría de mí? Pregunté con calma. La voz de Elina se hizo más fervorosa. Cuando la salud de tu madre mejore, dijo, entonces finalmente dejará a esta familia. ¿La salud de mi madre? ¿La misma madre que actualmente disfruta de unas lujosas vacaciones en una isla tropical? La miré fijamente, mi confusión era evidente. Elina, al darse cuenta, añadió rápidamente, María, te lo ruego. Deja ir a William. Puedo vivir sin todo lo demás, pero no puedo perder este amor. Miré su rostro surcado de lágrimas, mi expresión era ilegible. ¿Le dijiste a William que vendrías a verme? Dudó de nuevo, pero al final negó con la cabeza. No, me recliné y le dije con voz firme, está bien. Prométeme 3 cosas. Cumple esas 3 cosas y, si todavía lo amas como dices, me iré. Con una condición, todo se mantendrá confidencial. Sus ojos se iluminaron al instante, pero no estuvo de acuerdo de inmediato. En cambio, enarcó una ceja con escepticismo. ¿Qué pasa si me pides que haga algo loco? Se supone que debo aceptarlo, incluso si es asesinato. Sonreí levemente. No te preocupes. No es nada ilegal ni inmoral. Si no quieres hacerlo, puedes negarte en cualquier momento, está bien. Pero será mejor que cumplas tu palabra, y así, sin más, llegamos a un acuerdo. Elina salió con la cabeza en alto y el pecho hinchado de orgullo. Unos días después, programé un chequeo de salud completo para mi mamá. La sección VIP significaba que no había que esperar en la cola. Y todo lo que William y yo teníamos que hacer era acompañarla. Como siempre, William era el epítome de un yerno atento, que la cuidaba con gentil preocupación. En cada sala de reconocimiento, él era el que más hablaba con los médicos. Doctor, ¿este nódulo requiere cirugía? ¿Debería tomar medicación? ¿A partir de qué tamaño se vuelve preocupante? ¿Qué precauciones debe tomar en la vida diaria? Entendido. Muchas gracias. Después de más de 40 pruebas, William no había dejado ningún detalle sin verificar ni ninguna pregunta sin hacer. Era, sin duda, el yerno perfecto. Al salir, una enfermera nos preguntó con una sonrisa educada, ¿desea el informe en formato digital o en copia impresa? Sin mirar a William, me volví hacia mi mamá. Hagamos una versión impresa. De esa manera, siempre podrás hojearla. La enfermera asintió. Por supuesto. Por favor, deje su dirección y coordinaremos la entrega. Sonreí levemente y me volví hacia William. William, ¿por qué no dejas tu dirección? Tú fuiste quien hizo todas las preguntas detalladas. Está bien, dijo sin dudarlo, acercándose para proporcionar la información. Una semana después. Llegó el informe. Elina se comunicó nuevamente con un mensaje. Está decidido. Nos reuniremos esta noche. Esta fue la primera de las 3 tareas que le había asignado. Debía concertar una reunión con William a una hora específica, directamente después del trabajo, el día en que se entregaría el informe de salud. William no se arriesgaría a quedarse fuera toda la noche. Yo lo sabía. Y también sabía que el informe había sido entregado. Hay un archivo en su bolso, le dije. Asegúrate de revisarlo. ¿Qué archivo? Preguntó ella. El informe de salud de mi madre, esa noche. A las 11 de la noche, William llegó a casa. Su energía habitual parecía notablemente disminuida. Hice como que no me daba cuenta y en su lugar jugué el papel de una hija preocupada. ¿Puedo ver el informe de mi mamá? Todo está bien, ¿no? Pregunté con deliberada naturalidad. Sí, está bien, dijo, sacando un documento ligeramente arrugado de su bolso, tal como lo esperaba. Llevé el informe al estudio. Abrí mi computadora portátil y comencé a buscar en Google los términos médicos que no entendía. Al mismo tiempo,
Le envié un mensaje a Elina. ¿Has visto el informe? Ella debió estar despierta, porque su respuesta llegó casi instantáneamente. Dijo que la enfermedad de tu mamá es indirectamente recurrente. ¿Y le creíste? Esta vez su respuesta fue mucho más lenta. Después de una larga pausa, solo aparecieron dos palabras. Hice, por supuesto que lo hizo. Antes de que Elina apareciera en escena, yo también creía cada palabra que decía William. Elina visitó mi oficina nuevamente, esta vez. Le puse una carpeta transparente delante. Dentro había resultados de laboratorio alterados y una prueba de embarazo. Su reacción fue inmediata. Ni siquiera miró de cerca antes de que sus emociones se desbordaran y su voz se alzara. ¿Estás embarazada? Me quedé tranquila. No, tú eres. La segunda tarea fue que Elina le dijera a William que estaba embarazada. Al principio, ella dudó, la Elina de antes, la que había defendido con tanta pasión que todo el mundo tiene derecho a buscar el amor. Habría aprovechado esta oportunidad sin pensárselo dos veces. Ya se habría estado imaginando la escena en la que William se divorciara de mí para casarse con ella, pero ahora ya no estaba tan segura. Aún así, podía ver la tentación en sus ojos. Quería desesperadamente saber cuánto se preocupaba William por ella. Esta respuesta significaba todo para ella. No la presioné, sino que le serví una taza de café con tranquilidad. Era una nueva mezcla que había comprado el mes pasado, granos tostados oscuros. Demasiado amargos para la mayoría. Cuando regresé a la sala de reuniones con una taza de porcelana blanca en la mano, Elina todavía estaba congelada en su asiento, mirando el informe de laboratorio sobre la mesa. Le puse el café delante y finalmente me miró. Por un momento, pareció no saber qué decir. Pruébalo, le dije. Es un café tostado nuevo que encontré. Un café tostado oscuro. No lo encontrarás en la mayoría de los lugares. Ella levantó la taza con vacilación. Tomó un pequeño sorbo e inmediatamente hizo una mueca. Es tan amargo, lo es, dije con una leve sonrisa. Pero es adictivo. Elina aceptó el plan. Cuando se fue, le entregué una caja de regalo con biberones. Este es un obsequio del hospital de maternidad para quienes lo visitan por primera vez. Deberías aceptarlo, dije con naturalidad. Ella no lo cuestionó y se llevó la caja. Dentro, entre los biberones, había un discreto dispositivo de escucha. 2 días después, William tenía previsto trabajar hasta tarde. Me senté en mi escritorio con los auriculares puestos. Escuchando cómo se desarrollaban los acontecimientos, los primeros sonidos que llegaron fueron inconfundibles, los ruidos íntimos de los besos, las respiraciones agitadas y las frases murmuradas llenas de deseo. Tu pecho es tan suave. Te sientes increíble. Entonces, de repente, Elina le interrumpió. William, detente. Tengo algo que decirte. ¿Qué? La voz de William sonaba cargada de confusión e irritación por haber sido detenido. Estoy embarazada. ¿Qué? Mira, aquí está la prueba de embarazo. Estoy embarazada. Tengamos este bebé, William. Una vez que te divorcies de ella. Podremos casarnos. Por un momento, solo hubo silencio en el otro extremo. Entonces llegó la voz de William, cautelosa e incierta. ¿Estás seguro? Quizás deberías volver a comprobarlo. Sonreí con amargura. Incluso ante una revelación tan dramática, el primer instinto de William fue la duda. Elina debió haberlo sentido también. Hubo una larga pausa antes de que ella respondiera, su voz más alta y tensa. ¿Crees que te estoy mintiendo? No, Elina. Solo pienso que, tal vez la prueba no sea precisa, es cierto. Incluso fui al hospital para confirmarlo. Encontraron el latido del corazón. Se escuchó el sonido de papeles crujiendo, probablemente ella entregándome los resultados médicos falsos que le había dado. Cariño, casémonos, instó ella, con la voz llena de desesperada esperanza, pero William no respondió. Miré el reloj que había en la esquina de la pantalla. Pasaron 2 minutos completos sin que él dijera una palabra. Finalmente, Elina rompió el silencio. ¿Quieres a este bebé? ¿Estás planeando divorciarte de ella o no, William? Percibiendo la creciente ira en su voz, inmediatamente intentó calmarla. Elina. Eres muy joven. Ni siquiera te has graduado todavía. ¿De verdad quieres renunciar a tu carrera por un bebé? No esperó su respuesta, sino que terminó la conversación abruptamente. Déjame pensarlo. Te responderé más tarde. Entonces se escuchó el sonido de una puerta cerrándose y, un momento después, los silenciosos sollozos de Elina. Durante 3 días no supe nada de Elina. William, por su parte, no la había visitado ni una sola vez, pero su comportamiento en casa cambió.
Volvió a fumar, algo que casi había dejado por mí, y lo hacía con mucha más frecuencia que de costumbre. Todas las noches se retiraba al patio trasero con un cigarrillo en una mano y el teléfono en la otra, cuya pantalla brillaba en la oscuridad. Odiaba el olor a humo. William lo sabía. Pero no dije ni una palabra. Le dejé pensar que no me había dado cuenta, tampoco se dio cuenta de que yo sabía que no le enviaba mensajes a nadie nuevo. La pantalla de su teléfono siempre mostraba la misma ventana de chat. La de Elina. El cuarto día, Elina irrumpió en mi oficina, sin pasar por la recepción. ¿Qué le dijiste a William?, preguntó con voz temblorosa por la ira y la desesperación. Levanté la vista de mi escritorio, fingiendo confusión. No dije nada. Elina estaba allí, despeinada y vulnerable. Vestía una camiseta negra holgada, unos vaqueros oscuros y unas bailarinas baratas que no combinaban. Su rostro estaba desnudo, sin maquillaje para ocultar las lágrimas que le corrían por las mejillas. Se secó la cara con la mano. Secando las lágrimas pero sin conseguir detenerlas. Hace un día que no me responde, dijo con la voz entrecortada. Anoche todavía me decía buenas noches. ¿Qué hiciste? Incliné la cabeza ligeramente, manteniendo la expresión tranquila. No hice nada. Elina me miró con los ojos muy abiertos y llorosa, luchando por procesar lo que había dicho. Él no quiere a tu bebé, dije, rompiendo el silencio. No se va a casar contigo y no te ama. Mis palabras destrozaron el último resquicio de esperanza al que se aferraba. ¿Qué te hace pensar que te ama?, replicó ella, con la desesperación convirtiéndose en veneno. ¿Es porque eres más rico que yo? ¿Por qué tienes esta hermosa oficina? Porque tú. Su voz se apagó. No pudo terminar la frase. No podía admitir lo que realmente estaba pensando, que se sentía inadecuada en formas que no podía superar. ¿Es por eso que te ama?, susurró amargamente. Eché un vistazo a la foto familiar que tenía en mi escritorio. William, mis padres y yo, sonriendo juntos. Él no me amaba, no precisamente. Lo que a William le encantaba era el estatus que le otorgaba mi familia. El poder que le otorgaba estar vinculado a mi nombre. Le encantaban los beneficios de ser mi esposo y tal vez, de alguna pequeña manera, me amaba como un accesorio conveniente para todo eso. ¿Aún estás dispuesto a dar el tercer paso? Elina dudó, su culpabilidad era evidente. Sacudió la cabeza instintivamente, sin querer saber nada de eso, pero no estaba dispuesto a dejarla ir tan fácilmente. Había planeado cuidadosamente cada paso, y ahora que estábamos en ese camino, no había vuelta atrás. No te detendrás aquí, dije mirándola fijamente a los ojos. Mi tono era firme. Inflexible. El tercer paso te mostrará, de una vez por todas, a quien ama realmente William. Elina esperó en el vestíbulo de la oficina de William durante 3 horas. Yo también esperé, escondido detrás de la exuberante vegetación de la zona de estar del café en el primer piso, observando cómo se desarrollaba todo. Cuando finalmente apareció William, Elina se apresuró a interceptarlo. Después de días de mensajes sin respuesta y llamadas ignoradas, esta era su primera oportunidad de enfrentarlo. ¿Ya no me amas?, su voz se quebró por la emoción y las lágrimas corrieron por su rostro. Parecía tan desgarradora como la primera vez que la vi. Su pecho subía y bajaba con cada sollozo, desesperada y vulnerable, pero William no se conmovió. Su tono era frío, irritado. ¿Qué quieres de mí? ¿No te dije que esperaras mi llamada? ¿Por qué estás aquí? Sus palabras destilaban frustración. ¿Quieres arruinarme? Elina lloró más fuerte. ¿De qué tienes miedo? Tú eres quien me prometió el divorcio. No seas cobarde, William. La voz de William se alzó, aguda y enojada. Dije que me divorciaría de ella. Pero no ahora. Se acercó a ella y su voz se tornó gélida. Deshazte del bebé. Yo pagaré por ello. Solo haz lo que te digo, ¿entiendes? Elina se quedó helada. La fuerza de sus palabras pareció quitarle el aire de los pulmones. Por un instante, el miedo se reflejó en su rostro. Incluso cuando se trata de alguien a quien amas, cuando un hombre habla con ese tipo de ira, hay un miedo instintivo, un miedo primario de que pueda atacar, de que pueda ir más allá. Ella dio un paso atrás, temblando. En ese momento llamé a William. Hola, amor. ¿Cuándo vas a salir? Estoy abajo. Esperándote. La voz de William cambió de inmediato y adoptó un tono tranquilo y paciente. Estoy a punto de salir. Estaré allí en un minuto. Se giró para irse,
pero Elina se abalanzó hacia adelante y le agarró el brazo. No te irás hasta que me digas la verdad. La paciencia de William se agotó. Tiró violentamente de su brazo para liberarlo, haciendo que Elina cayera al suelo. Cayó con fuerza y el impacto resonó en el vestíbulo. Si realmente hubiera estado embarazada, podría haber perdido al bebé en ese mismo momento. William la miró con una expresión de desdén en el rostro. Su voz era desdeñosa, casi cruel. Levántate y sal de aquí. Cuando me acerqué al auto sosteniendo un ramo de flores, William estaba a su lado, con el rostro oscuro y melancólico. ¿Dónde estabas?, preguntó con voz aguda. Fui a comprar flores a la tienda de la esquina, respondí con suavidad, sin perder el ritmo. Una vez que estuve en el auto, William pisó el acelerador a fondo y el vehículo se tambaleó hacia adelante agresivamente. Su frustración era palpable, pero entonces, cuando doblamos una esquina, Elina apareció de la nada, corriendo hacia la calle. William frenó de golpe y el coche se detuvo con un chirrido a escasos centímetros de ella. El corazón casi me dio un vuelco por el susto. Elina corrió hacia el lado del conductor, gritándole a William a través de la ventana. William ni siquiera la miró. Subió la ventanilla, subió el volumen de la música y la ignoró por completo. Respiré con calma y fingí ignorancia. ¿Quién es ese? William se reclinó en su asiento, visiblemente irritado. Nadie. Solo una mujer loca. Al día siguiente, recibí un mensaje de Elina. Ayúdame. Esta vez nos encontramos en el apartamento alquilado de Elina. De pie en la pequeña habitación, observé el entorno. Los colores estaban coordinados, pero todo transmitía juventud y baratura. Las cortinas eran de arpillera, lo suficientemente translúcidas como para perturbar el sueño. El armario, aunque de un agradable tono de madera clara, estaba hecho de material compuesto, no de madera maciza, y apenas era lo suficientemente resistente como para apoyarlo contra la pared. La colcha estaba arrugada y era evidente que no estaba hecha de plumón de ganso. No podía resultar suave ni lujosa contra la piel. Si no fuera por la belleza juvenil de Elina llenando el espacio, no habría forma de que alguien como William, acostumbrado a casas amplias y elegantes, pasara más de un día aquí. Cuando finalmente volví mi atención hacia Elina, me sorprendí. Sus brazos estaban cubiertos de moretones visibles y un chichón marcaba su frente lisa. Vino anoche, dijo débilmente y con la voz teñida de desesperación. Pensé que estaba aquí para reconciliarnos, continuó, con lágrimas en los ojos, pero vino solo para discutir. Dijo que no debería haber ido a verte y volvió a mencionar el aborto. ¿Te golpeó?, pregunté mirando las marcas en su piel. La expresión de Elina se ensombreció. Dudó un momento y luego sacudió la cabeza antes de asentir levemente. Finalmente, bajó la mirada. Él podría haberme empujado por accidente. ¿Le dijiste lo que te pedí? Sí. El tercer paso fue sencillo. Que Elina le pidiera a William un préstamo. No mucho, solo $20,000. La historia estaba escrita de antemano. Necesitaba el dinero no solo para el aborto, sino también para ayudar a cubrir los gastos médicos de sus padres después de un accidente inventado. Le entregué a Elina los informes médicos falsos y los registros de pago por adelantado. Anoche se los mostró a William. Al principio se enfureció con ella, pero finalmente se calmó. Está bien, dijo después de una larga pausa. Ya se me ocurrirá algo. Elina le había creído, pero al día siguiente, William la había bloqueado en todas las plataformas. Las llamadas a su número devolvían el temido mensaje: este número no está en servicio. Tal vez pedí demasiado, se aventuró Elina tímidamente, aferrándose aún a una débil esperanza. Saqué mi teléfono y abrí los registros financieros de William. Coloqué la pantalla frente a ella y señalé el saldo de su cuenta. 7 cifras. A William no le falta dinero, dije rotundamente. Elina miró los números durante un largo rato, luego se desplomó en el sofá, sollozando incontrolablemente. Sus gritos llenaron el pequeño y estrecho apartamento. Llegó julio y marcó 2 acontecimientos importantes: la próxima graduación de Elina y el cumpleaños de mi padre. Mi padre, que nunca fue partidario de la ostentación, había accedido a organizar una celebración pequeña e íntima. Gracias a mi cuidadosa planificación, esa mañana le envié a Elina la hora y el lugar de la cena. Ella respondió con una sola palabra: estaré allí. William estaba de muy buen humor en la cena, brindando incansablemente por mi padre y dándole un nuevo cumplido con cada bebida. Lo miré con una sonrisa serena, esperando pacientemente el momento que había concertado. Exactamente a las 8 de la tarde, Elina entró al restaurante, caminando directamente hacia nuestra mesa. 3 pares de ojos se congelaron en ella. El rostro de William se puso pálido en el momento en que la vio. Mi padre, al notar la reacción de William,
Me miró de reojo. Al ver mi actitud tranquila mientras seguía bebiendo vino. Rápidamente entendió todo, le hizo una señal sutil a mi madre, quien inmediatamente enmascaró su sorpresa y confusión, y su expresión adquirió una expresión serena. William intentó tomar el control de la situación. ¿Quién es usted? Señorita, debe estar equivocada. Dijo, alzando la voz con fingida alarma. Elina no estaba dispuesta a aceptarlo. William, deja de fingir. ¿Cómo es posible que ni siquiera digas la verdad delante de tu mujer? Eres un cobarde. ¿De qué tonterías estás hablando? Espetó William, con la voz teñida de pánico. No te conozco, entonces. En un momento de desesperación, empujó a Elina con fuerza, tratando de alejarla. Elina empujó a William y lo miró con furia desenfrenada. Mi padre tuvo un accidente y necesita una operación. Si a eso le sumamos los gastos del aborto, la indemnización por daños emocionales y los gastos de subsistencia, quiero $100.000. Si me das el dinero, no volveré a molestarte nunca más. William la miró como si acabara de contar un mal chiste. Continuó con su actuación, fingiendo ignorancia. ¿Estás loco? Ni siquiera te conozco. Pero Elina había venido preparada. Sacó el informe de embarazo de su bolso y lo dejó caer sobre la mesa. La fuerza con la que lo hizo casi tiró la copa de vino que tenía delante. Estaba claro que ahora estaba plenamente dentro del personaje. Se volvió hacia mí con voz firme. Tu marido te engañó. Aquí tienes la prueba. Luego se volvió hacia William, con un tono cortante e implacable. Si no pagas, le entregaré este informe directamente a ella. William perdió el control. Su apariencia de calma se hizo añicos y, en un ataque de ira, agarró un vaso de agua y lo arrojó a la cabeza de Elina. William, detente. La voz de mi padre cortó el caos. William podría ignorarme, pero mi padre era otra historia. Se quedó paralizado en medio de la acción, con el rostro pálido mientras miraba nervioso a mi padre. ¿Es cierto lo que dice esta jovencita? Preguntó mi padre, con un tono sereno pero cargado de autoridad. William sacudió la cabeza frenéticamente. No, señor Witte, no es verdad. Ella está mintiendo. Es solo una estafadora que intenta extorsionarme. Mi padre lo miró fijamente durante un largo rato. Su silencio sofocante. Luego habló de nuevo. Sus palabras fueron deliberadas. ¿Es cierto? No me hagas preguntártelo una tercera vez. William tartamudeó, con la voz temblorosa por la desesperación. Luego, en un momento de colapso total, cayó de rodillas. Lo siento. Cometí un error. Cariño, te juro que fue solo un momento de debilidad. Soy un tonto, un idiota. Por favor, María, perdóname. Nunca lo volveré a hacer. Se arrastró hacia mí, agarrándose a mis piernas como un hombre que se está ahogando. Lo miré, el hombre que una vez amé. Ahora arrastrándose a mis pies. ¿Qué había visto yo en él? Con calma, dejé mi copa de vino y dije, divorciémonos. William se acercó a mí y apretó mis piernas con más fuerza. No, María, por favor. Te amo. No puedo vivir sin ti. ¿Quién te cuidará si me voy? No pude evitar reírme de lo absurdo de todo aquello. William, no te estoy pidiendo tu opinión. Te lo estoy diciendo. Me levanté para irme, pero William se aferró a mí y me apretó con más fuerza. Mi padre se acercó y, con una única patada decisiva, hizo que William cayera al suelo. Vete, espetó mi padre. ¿Crees que no sé lo que buscas? ¿Crees que si sigues casado tendrás acceso a mi empresa cuando yo me haya ido? William, todavía tendido en el suelo, miró hacia arriba en estado de shock, tratando de descifrar las palabras de mi padre. Debes pensar que somos tontos, continuó mi padre con voz fría. Pero mi patrimonio ya está en un fideicomiso. Solo mi hija y sus hijos lo heredarán. William se quedó sentado allí, aturdido, con el rostro pálido. Sin decir otra palabra, salimos. En la puerta del restaurante, Elina se volvió hacia mí. Tu padre es increíble. Sonreí levemente. Lo es. Aprovechando la influencia de mi padre, William aceptó el divorcio sin luchar. Elina se graduó poco después. Le envié un mensaje. Te he enviado un cheque por correo. Ella respondió casi inmediatamente. ¿Por qué? Esos $100.000 que me pediste. Tómalos. No puedo. No me corresponde tomarlo. Tómalo de todas formas. Te lo mereces. Espero que encuentres una vida mejor. 2 meses después.
William apareció en mi oficina, era la mitad de mi periodo y él llegó trayendo una variedad de mis postres favoritos. Allí de pie, me miró con lástima y me llamó por mi nombre en voz baja. María, ni siquiera me inmuté. En lugar de eso, llamé a seguridad y pedí que lo escoltaran afuera. Durante el año siguiente, mi práctica floreció y duplicó sus ingresos. Lo más importante es que encontré un nuevo propósito y estabilidad en mi vida. Sabía, en el fondo, que a partir de ahí las cosas solo mejorarían.